quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dolo y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Hola, soy tu profesora Sonia García. Te doy la más calurosa bienvenida a nuestra clase del día de hoy para sexto de secundaria. Espero te encuentres bien junto a tu familia. En el día de hoy te vamos a reforzar lo aprendido durante la semana en las materias de matemáticas, ciencias sociales, física, inglés, lengua española y francés. También te recuerdo
que puedes buscar en nuestro canal oficial de YouTube para volver a ver cualquiera de nuestras clases. Anteriormente, estuvimos tratando sobre las oraciones compuestas por yuxtaposición, coordinación y subordinación. Espero que hayas practicado el tema con tus maestros y que hayas completado con éxito las actividades propuestas. Hoy vamos a recordar todo lo que debe tener un editorial y cómo elaborarlo. Comparte tu borrador y entrega tu versión final. A manera de resumen, podemos decir que el editorial pertenece al género periodístico. Consiste en un texto expositivo argumentativo, normalmente no firmado, que explica, valora y juzga un hecho noticioso de especial importancia. Trata de una opinión colectiva, de un juicio institucional formulado en concordancia con la línea ideológica del medio. En otras palabras, es una opinión o comentario que hace el editor sobre la noticia y está escrita según las experiencias del editor o de los editores, que suele aparecer situado en un lugar preferente dentro de la sección de opinión de un medio de comunicación, que, en muchos casos, lo escribe el director del periódico. Además, el editorial es un texto argumentativo, por tanto, en este se defiende una tesis o planteamiento a través de razones o argumentos. Posee una estructura donde podemos notar el título. El escritor debe utilizar palabras claras y precisas para referirse al tema que va a desarrollar. El título tiene que ser llamativo para despertar el interés de la audiencia. Algunos editores utilizan la técnica de la pregunta. Esto hace que el lector se sienta motivado a seguir leyendo. Introducción. Lo recomendable es que se redacte en un párrafo no mayor a 5 líneas. El objetivo es darle a conocer a la audiencia el tema que se va a desarrollar en oraciones cortas y precisas. Cuerpo. Se presenta la argumentación con datos o informaciones que logren sustentar las ideas y opiniones del editor respecto al tema. De esta manera, se brinda a la audiencia la posibilidad de apoyar o rechazar lo expuesto en el editorial y crear una matriz de opinión. Conclusión. Esta debe ser escrita en un párrafo corto. Se enfatizan los puntos más relevantes del tema expuesto, presentando el razonamiento lógico y la opinión del medio. De esta manera, la audiencia podrá tener una visión más clara del tema. ¡Excelente! Ya reconocen lo que es un editorial, pero vamos a ver algunos tipos de editoriales. Para eso, te invito a que explores periódicos digitales o impresos. Busca la sección Opinión. Ahí podrás encontrar el editorial del día. Cuando ya lo hayas encontrado, no dudes en escudriñarlo y poner en práctica tus dotes analíticas. Puedes hacer comparaciones entre 3 periódicos. Para esto, elabora un cuadro similar a este. Nombre del periódico, título del editorial, idea que quiere transmitir. Escribe el nombre de los periódicos elegidos, el título del editorial y la idea que se quiere transmitir. Leer es fascinante, mucho más cuando puedes interactuar con el texto, cuestionarlo, enjuiciar y elaborar tu propio criterio. Como te he dicho, te estás formando como un ente crítico. Después de haber analizado diversos editoriales, ahora te toca a ti. Toma en cuenta las siguientes recomendaciones para elaborar tu propia redacción. Elige un tema de interés que constituya una problemática sobre nuestro arte e identidad. Investiga, lean y analicen el tema elegido para el editorial. Formula la tesis, tomando en cuenta lo estudiado en otras clases. Elabora los argumentos que apoyarán la tesis. Redacta un primer borrador. Ya sabes cómo hacerlo.
Te pueden servir las lluvias de ideas, bosquejos y mapas conceptuales. Como siempre, tu producto final debe cumplir con ciertos criterios de redacción. Comparte esta tabla y escribe un sí si cumple con los criterios y un no si no los cumple. Así tendrás oportunidades de mejorar tu redacción. Tus maestros pueden utilizar esta lista o una similar para calificar tu trabajo. Criterios de redacción del editorial. Sí, no, necesita mejorar. Cumple con las características de claridad, formalidad y es de interés social. Posee una estructura clara con introducción, desarrollo y conclusión. Se aprecia claramente el estilo argumentativo. La idea central fue bien desarrollada y organizada. El tema fue abordado con claridad. Se entiende lo que se quiere decir. La redacción es muy clara, no repite palabras por párrafo. La ortografía es excelente. Entreguen el día y la hora acordada, incluso antes. Remontémonos hacia la generación intelectual del 1900. Nombres ilustres pusieron sus plumas al servicio de los periódicos de la época, entre ellos José Joaquín Pérez, Francisco Gregorio Villini, dos buenos representantes del romanticismo dominicano, Federico Enríquez y Carvajal, Rafael Abreu Licairat y Emiliano Tejera, quien fue un notable historiador. Luego de esta generación, nace el modernismo en República Dominicana. Fue un movimiento literario que se entronizó en la primera década del siglo XX y encontró sus orígenes a partir de la obra Azul de Rubén Darío. Este movimiento penetró en Santo Domingo con Pedro Enríquez Ureña, cuando en 1901 publicó su poemario de Flores de Otoño a los 17 años. Pero el modernismo alcanzó su plenitud en la patria con Fabio Fiallo y otros poetas como son Altagracia Sabiñón, Valentín Giró, Osvaldo Basil, Tulio Manuel Cestero, Federico García Godoy, Federico Bermúdez, Víctor Garrido, Ramón Emilio Jiménez. Después de este paso rápido por el modernismo, llegó a nuestro país un movimiento que despertó nuestro interés porque era poético, unipersonal y de vanguardia, llamado bedrinismo. Nacido en 1917 con la publicación del poema Arabesco, su autor fue Virgil Díaz, quien introdujo en el ámbito de la poesía dominicana experimentos formales que, unidos al versolibrismo, vitalizaron la incipiente tradición de la lírica nacional con una gama cromática y acrobática de experimentaciones verbales. En dicho experimento, las ideas se expresaban con la sonora amplitud del pensamiento. Virgil Díaz, poeta de las piruetas compositivas, escritor de cuentos terríficos como Góndolas en el 1921 y su famosa Fata Morgana, ensayos periodísticos. Otro movimiento que debemos recordar antes de dar apertura a la poesía social es el postumismo, cuyo creador fue el poeta Domingo Moreno Jiménez. En el 1921, cuando publicó su poemario Salmos, este movimiento revolucionó la lírica dominicana. Eliminó las figuras o palabras exóticas. Buscó en el acervo criollo y en el vocabulario autóctono las palabras adecuadas y la belleza entrañable. A partir de ahí, la literatura dominicana dialoga por primera vez con el alma nativa. Se revela el palpitar del hombre en la tierra, en la que se fragua su historia. El postumismo trataba de una oferta autóctona, lo esencialmente americano. Más adelante, hacia el 1930, nuestro amado país se estaba enfrentando una situación compleja debido a la primera intervención estadounidense, la crisis del 1929 y el inicio de un nuevo gobierno, el de Rafael Leónidas Trujillo. Tales hechos trajeron el auge de la producción literaria en nuestra nación.
los narradores dominicanos se concentraron en dos vertientes, cuento y novela. El cuento, género más desarrollado y destacado, tardío en relación con otros países de América Latina. El maestro del cuento en Hispanoamérica es Juan Bosch. La novela, género tardío en República Dominicana. Una representación de la novelística dominicana lo constituye Solo cenizas hallarás, de Pedro Vergés. A manera de lista, algunos autores destacados son Ramón Marrero Aristi, novelista, periodista e historiador. Francisco Eugenio Moscoso Puello, médico, científico, educador y narrador dominicano. Freddy Prestol Castillo, narrador, ensayista, abogado, orador. Juan Bosch, cuentista, ensayista, novelista, narrador, historiador, educador y político. Ahora bien, después de este repaso por nuestra literatura, vamos a poner nuestro enfoque en la poesía social. Pertenece a lo que se llama literatura de compromiso, que es utilizada en la lucha por los derechos humanos, empleando como medio la denuncia social. Llega a nuestra República Dominicana a inicios del 1930, cuando la poesía dominicana se une al vanguardismo y a la escuela modernista. Los escritores la usaban para enfrentar esos momentos difíciles. Presentaban su rebeldía ante la dictadura, dos intervenciones militares, la existencia de duras condiciones de vida, el trabajo y explotación de los ciudadanos, cultivando de manera comprometida y testimonial cada escrito. Esta situación da lugar a esta poesía como una fuerte narrativa del realismo social de poetas como Pedro Mir, Llanto Trigueño, Manuel del Cabral, 12 poemas negros, Tomás Hernández Franco, Canciones del Litoral Alegre, Héctor Inchaustegui Cabral, Una sola angustia. Welcome to this new lesson. This time you will work with vocabulary and grammar related to past events. You will have an opportunity to assess your own knowledge before and after you complete the class. We hope you enjoy this learning experience. Como ya saben, antes y después de cada lección, siempre tienen la oportunidad de evaluar sus conocimientos. Así que para iniciar la lección de hoy, veamos qué tanto sabes acerca del pasado simple y los verbos irregulares en inglés. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos, o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement. I can write at least 3 sentences to talk about past events. I can write at least 3 sentences to talk about past events. Puedo escribir por lo menos 3 oraciones hablando de eventos pasados. Los verbos regulares son aquellos que forman su pasado simple agregando ed al final del verbo. Example of a regular verb. Regular verb. Tenemos el verbo regular stay, quedarse. Su pasado simple lo construimos agregando ed. Stayed. Stay, quedarse. Stayed sería el pasado. Luego tenemos también el verbo regular want, cuyo pasado simple se forma también agregando ed. Wanted or wanted. No existe una fórmula gramatical para determinar cuándo un verbo es regular o irregular. Eso significa que debemos aprenderlos de memoria. Queridos estudiantes, durante muchas de nuestras intervenciones hemos mencionado la importancia de narrar eventos. Pero, ¿por qué tanto énfasis en narrar eventos? Les explico.
Una de las maneras más rápidas y sencillas de aprender un idioma es aprender a contar o narrar historias cortas. De ahí la importancia del pasado simple o simple past. Quédate conmigo durante los próximos minutos. Hoy vas a aprender muchas cosas nuevas y muy útiles. En esta clase hablaremos del pasado simple. Además, les voy a enseñar algunos verbos irregulares. Veamos el siguiente vocabulario con una lista de algunos de los verbos irregulares más usados. Vocabulary. Examples of irregular verbs. Aquí tenemos una lista con los verbos irregulares más usados, como por ejemplo el verbo leer, read. Su pasado es read. Ojo, se escribe de la misma forma, o sea, se deletrea R-E-A-D en ambos casos, pero su pronunciación cambia cuando nos referimos al pasado. Luego tenemos el verbo drink, beber. Su pasado simple sería drank, bebí o bebiste. Go, el presente ir, su pasado irregular sería went. También tenemos el verbo eat, comer. Ese sería el presente del verbo irregular comer, eat. Luego tenemos su pasado simple, el cual sería ate. Eat, ate. El verbo comprar, buy, en su presente simple, cambia a bought en el pasado simple. Buy, bought. Come, el verbo venir, en su presente simple, cambiaría a came. I come, yo vengo, o I came, yo vine. See es el verbo ver en el presente simple. Su pasado lo construimos de la siguiente manera. Saw. S-A-W. Saw. El verbo enviar, send, cambia a sent. Se deletrea S-E-N-D en su presente simple, mientras que en su pasado se deletrea S-E-N-T. Luego también tenemos el verbo have, tener. Es un verbo irregular cuyo pasado simple se construye de la siguiente manera. H-A-D, had. Have, tener, had, tuve o tenía. La mejor forma de que ustedes noten qué tanto han avanzado en el aprendizaje del idioma es precisamente autoevaluando sus conocimientos. Así que veamos qué nos trae el self-assessment del día. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos, o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement. I can write at least 3 sentences to speculate about past events using the word maybe plus verb in past simple form. Puedo escribir por lo menos 3 oraciones para especular acerca de eventos pasados usando la palabra maybe más el pasado simple de un verbo. I can form sentences using the modal verbs must or might plus auxiliary have plus verb in past participle form. Puedo formar oraciones usando los verbos modales must o might más el auxiliar have más un verbo en pasado participio. El día de hoy tenemos mucho que aprender, pero antes de entrar de lleno en el tema que nos compete en esta lección, díganme, ¿cómo les fue en la tarea anterior? Espero que bien.
Recordemos que esta se trataba de escribir 3 oraciones de una situación que le haya sucedido a un familiar o un amigo en el pasado y que para ello debían usar el pasado simple. ¿Qué les parece este ejemplo? My brother bought a car last month. My brother bought, pasado de comprar, buy. My brother bought a car last month. Mi hermano compró un carro el mes pasado. ¿O qué tal este? Last summer, a friend of mine went on vacation to the United States. Last summer, a friend of mine went on vacation. Fue el pasado irregular del verbo go, went on vacation to the United States. El verano pasado, un amigo mío fue de vacaciones a los Estados Unidos. Si no la has completado aún, sigue estos ejemplos y continúa practicando. Keep in mind that regular verbs are formed by adding ed at the end of the verb. For example, travel, traveled. Visit, visited. Repair, repaired.